Buenas noches, ¿cómo están? Hola Mariana. Buenas noches, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Periodistas en un marco de celebraciones. Nuestra ciudad está cumpliendo años y es por eso también que pensamos en realizar un programa especial y en este sentido con datos que reflejan estos 155 años como una foto, como una imagen de nuestra ciudad, con la presencia en nuestros estudios de una entrevistada, que es Paola Salvatierra. Ella es coordinadora del Centro Estadístico, pero también le sumamos el aditamento político, ¿verdad, Mariana? Con una entrevista exclusiva con el canciller Santiago Cafiero al término de la entrevista en piso. Exactamente, Cafiero estuvo el viernes en nuestra ciudad para precisamente participar de una parte de los festejos que tuvo que ver con la inauguración de un centro integral en Barrio Evita, para el cual también estuvo el embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, con quien dialogamos sobre los objetivos de la Unión Europea, no solo en el país, sino también en Villa María. Lo escuchamos. Un proyecto con un gran componente social, de inclusión social, y sobre todo refleja las prioridades que tiene la Unión Europea, tanto dentro de Europa, pero también de cara al exterior, en su política exterior, que es todo el tema de la transición verde, la movilidad sustentable, la transición digital. Hemos estado viendo hoy los puntos digitales en este centro. Yo creo que esto, sinceramente, espero que vaya a marcar un antes y un después. Y bueno, yo creo que nos podemos sentir todos orgullosos, la Unión Europea, pero sobre todo la ciudad aquí, el municipio y la gente que está trabajando, primero para haber conseguido este proyecto y la manera de cómo lo están implementando. Y la Unión Europea hace lo que dice. Bueno, como decía al principio, no es fácil llegar a esta selección y superar la prueba de preselección, pero una vez que ya se ha conseguido, pues aquí estamos. No es la única ciudad o municipio en toda Argentina que se beneficia de este tipo de iniciativas. Ahí también lo he dicho esta mañana, en la ciudad de Córdoba, también la Avellaneda, que son ejemplos donde la Unión Europea financia este tipo de proyectos. Yo creo que esto, como he dicho, refleja nuestras prioridades de cara a las prioridades que tenemos de transición verde y de transición digital, pero lo que también demuestra es que la Unión Europea viene con un enfoque, o tiene muy en cuenta el enfoque periférico, porque al fin y al cabo son los actores locales los que tienen que dar respuesta a los ciudadanos ante los desafíos globales que tenemos, como puede ser el cambio climático. Hay una realidad detrás de todo esto y está la vida y el bienestar, la prosperidad de todos los ciudadanos y sobre todo el tema de la inclusión social y el no dejar nadie atrás. Tenemos brechas, hay brechas digitales, brechas en materia producidas por el cambio climático, pero lo importante, que es el lema de Naciones Unidas, es no dejar nadie atrás, y ahí es donde la Unión Europea también se quiere sumar a este objetivo. Está la Unión Europea aquí para promover sus valores y sus intereses dentro de Argentina. Y aquí es donde argentinos y europeos tenemos muchísimo en común. Tenemos un pasado, cultura, raíces, tradiciones, un idioma, pero tenemos ahora un presente y yo creo que lo que más tenemos ahora es un futuro también en común. Es ahí donde creo que tenemos que apostar y ser más ambiciosos en esta nueva geopolítica mundial donde nos ha metido el presidente Putin. Argentina se puede convertir en un actor que alimente y que caliente el mundo. Hablábamos de fotos, de imágenes, y para ello en datos hemos invitado a Paola Salvatierra. Buenas noches, un placer que estés en UniTV, en Periodistas, y también que nos comentes acerca de cuáles son esas imágenes de Villa María en estos 155 años, esas imágenes que la definen. Bien, bueno, considerando que Villa María es una ciudad joven, ¿sí?, cumpliendo sus 155 años, podemos primero catalogarla por su tamaño, podemos pensar a nuestra ciudad hoy como una ciudad mediana, ¿sí?, y podemos definirla desde múltiples dimensiones. Podemos catalogar su mercado laboral, podemos hablar de que hoy activamente en la ciudad de Villa María tenemos un 53% de personas participando en el mercado laboral de forma activa. Puede ser que sea una persona que está ocupada o que sin estarlo esté buscando trabajo, ¿sí? A eso denominamos a una persona activa.
El 47% cataloga como inactivo, que hace referencia a personas que ya están en edad jubilatoria y han accedido a su jubilación, o también a nuestro grupo de niños y adolescentes y jóvenes que están hoy estudiando sin ejercer una actividad laboral. También podemos definir a nuestra ciudad desde indicadores sociales, ¿no? Podemos pensar cómo se conforman los hogares de nuestra ciudad. Hoy sabemos que del total de hogares que tenemos, el 53% están comandados, o sea, sus jefes de hogar son mujeres. También sabemos que en términos generales la población se compone por un 54% de mujeres y 46% de varones. Por otro lado, también podríamos indicar que en Villa María, en términos de promedio, y entendiendo lo que es un promedio como una homogeneización, en cada uno de nuestros hogares aproximadamente viven 3 personas, ¿sí? Eso, entre tantos otros indicadores que podemos dar cuenta desde el centro estadístico, en cuanto a las características que tiene nuestra ciudadanía y que tienen nuestros hogares. ¿Lo de mediana se lo da el tamaño como ciudad o el tamaño poblacional? El tamaño poblacional, referidos a que hoy aproximadamente, sin tener los datos del censo realizado hace poco tiempo y usando por ahí modelos de expansión que tienen que ver con el cálculo entre los censos anteriores, estimamos tener una población de 90.000 habitantes en la ciudad urbana. Claro. ¿Sí? Eso es simplemente, creemos, una subestimación, porque tenemos en la ciudad diferentes dinámicas que hacen que nuestra ciudad crezca más allá del modelo que se pretende para ciudades con natalidades y mortalidades típicas. Claro. ¿Sí? En nuestra ciudad hay un fenómeno que tiene que ver con, bueno, es un polo educativo, es un polo laboral, es un polo de servicios. Entonces tenemos, no solo por nuestra natalidad o nuestra mortalidad, una dinámica en cuanto somos, sino que hay otros factores que influyen. ¿Puede ser cierto que es como justamente, si pensás, empresas o estudios de mercados de empresas que miran esta zona, ¿no? Villa María como epicentro, pero la zona, hablan, digamos, de una movilidad, como decís en esto, de alrededor de 300.000 personas? Sí, puede ser porque nosotros somos un polo. ¿Sí? Somos un polo no solo logístico, que ha cobrado mucha importancia en los últimos años porque tenemos un crecimiento en la parte industrial, pero también tenemos el asentamiento de una aduana que ha generado mucho más movimiento. Antes teníamos esta aduana como dependencia oficial en General Deza. Era la más cercana. Claro. Ahora tenemos la propia. Entonces eso es una dinámica que genera un movimiento en nuestra ciudad mucho más grande. También está el crecimiento de las instituciones educativas, cuántas tenemos en nuestra ciudad, ha ido creciendo con el tiempo y eso también es un polo atractor, digamos, para gente que vive, ¿sí?, en Villa María o gente que se moviliza. Claro. Recién mencionabas el mercado laboral, hablabas de activos e inactivos. Bueno, sí. Me gustaría que profundicemos en el mercado laboral local. ¿Qué se puede decir? Bueno, justamente, mira, es una oportunidad hermosa poder compartir información muy fresca. Nosotros realizamos en el centro estadístico operativos cada 3 meses, salimos a buscar información, datos primarios, los procesamos y logramos una estimación en términos de las principales tasas del mercado laboral. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó su información respecto a estas tasas y nosotros al día siguiente ya pudimos contar con estimaciones locales. Con respecto al mercado laboral, un dato muy importante es no solo los activos o inactivos, sino qué porcentaje de nuestras personas hoy tienen una ocupación. ¿Sí? Nosotros actualmente tenemos un 50% de la población activa que está contando con un empleo o con una ocupación. Y solo el 5% aproximadamente está en la categoría de desocupado. ¿Sí? Esta desocupación la monitoreamos, como decía, cada 3 meses hacemos una estimación, o sea que contamos con datos históricos, claro. O sea que nos permite ver la dinámica de cómo viene evolucionando la porción de personas que están buscando un trabajo. Lo que podemos ver mirando esa serie temporal es una recuperación de nuestra ciudad. La hemos visto en sus peores momentos, con indicadores muy altos de desocupación en el momento de pandemia. Claro. Y estamos ya notando la recuperación de nuestra ciudad y bajando este indicador
que ahora actualmente está en un 5%. Que también es más bajo, vos corregime, yo no recuerdo exactamente cuál era el parámetro nacional, pero creo que estamos bastante más bajo que el número nacional, ¿no? El número nacional está en 6,9%, publicado, como decíamos, la semana pasada, y nosotros estamos en un 5,5% para ser precisa, y estamos por debajo de lo que sería el indicador país, el indicador de la región pampeana y el indicador correspondiente a Gran Córdoba y a Río Cuarto. ¿Sí? También la tecnología que tenemos nos permite hacer una comparativa con los aglomerados. ¿Rozamos el 10 durante la pandemia? ¿Cómo? Rozamos el 10 de desocupación, ¿no? En un 9,6 creo que fue el pico más alto que tuvimos. Y con relación a la conformación, Paola, de esto que te preguntaba Mariana, en los sectores, digamos, que permiten esa ocupación o generar empleo, ¿cuáles son los que se evidencian como fortalezas de nuestro territorio? Bueno, actualmente nosotros cuando nos ponemos a indagar esa trama de las personas del mercado laboral, notamos que Villa María es un polo en cuanto a servicios y en cuanto a la actividad comercial. Son los dos sectores que tienen preponderancia a la hora de ocupar a las personas que viven en Villa María. El sector que se viene desarrollando en este último tiempo y que viene subiendo su valor de presencia en este mercado laboral es el industrial. ¿Sí? Está bueno porque da cuenta de una ciudad de alto perfil comercial en forma histórica que está empezando a incorporar además un perfil industrial. Exactamente. Sí. Y con relación a lo que decías en un primer término acerca del polo de servicio, sobre todo educativo, ¿cuán importante es ese segmento para Villa María? ¿Cómo es el proceso de alfabetización, de terminalidad también escolar en nuestra ciudad? Y por supuesto la propuesta luego de terciarios y universidades. Bien, en Villa María tenemos la particularidad de que tenemos una estructura educativa bastante amplia y diversa. Tenemos la presencia de 2 universidades nacionales, como es la UTN y la Universidad Nacional de Villa María. También tenemos oferta educativa que corresponde a universidades de tipo privada, ¿sí? Y ellos generan un polo atractivo, como hablábamos al principio, no solo para que nuestros ciudadanos accedan a la educación, sino ciudadanos de localidades cercanas. Con respecto a los datos propios, a lo que es Villa María, nosotros tenemos un indicador que da cuenta del nivel máximo educativo alcanzado por la población, que eso refiere a las personas que hoy no están estudiando, qué nivel educativo alcanzaron. Dentro de ese indicador desglosamos por nivel educativo y vemos que, por ejemplo, en la ciudad de Villa María tenemos un 25% de personas que han alcanzado los estudios superiores completos, que hoy están participando en el mercado laboral. Claro. ¿Sí? Por otro lado, vemos que también tenemos cerca de un 25% de personas que han terminado la escuela secundaria y que también participan en el mercado laboral. Uno de nuestros programas a nivel municipal trata de la terminalidad escolar. ¿Sí? Para acceder a la terminalidad escolar es importante notar que la persona tiene que tener más edad que la que corresponde al nivel, si no iría directamente a la institución, y generalmente son personas que trabajan o que están buscando un trabajo. Este indicador es una gran noticia para nosotros compartir, que el indicador viene dando cuenta del efecto y el impacto que tiene el programa de terminalidad escolar. Arrancamos por allá con los datos del censo en el 2010, con un 25% más o menos de personas que no habían terminado el secundario y que no estaban yendo a la escuela. Claro. Hoy ese indicador, calculado hace poco tiempo, está indicando un 17%. Es decir, el impacto del programa de terminalidad es enorme. Claro. Y es un beneficio para todos nuestros ciudadanos. Está bueno lo que estamos conversando con vos, que tiene que ver con mostrar indicadores que dan cuenta de una ciudad, de su proyección, de su futuro. Bueno, por eso ahora centrar la pregunta en la importancia de contar con un centro estadístico para la toma de decisiones. Vos contabas un ejemplo recién súper valioso que es el de terminalidad. Hay un programa que está dando ese resultado esperado. Bueno, contanos del centro estadístico y de cómo articulan para que estos datos sirvan para la definición de políticas públicas y también de definiciones privadas. Bien, el centro estadístico en sí mismo es una herramienta poderosísima para cualquier ciudad y para la nuestra. Desde que iniciamos en el 2017, a fines del 2017, ha sido todo ganancia, todo suma, en el sentido de que datos hoy en día
hay en todas partes, pero conocimiento no. Claro. Entonces, tener muchos datos y no procesarlos, no generar los indicadores que necesitamos para la toma de decisiones, es algo que nos marcaba una necesidad, ¿no? Hoy, tomar decisiones en el ámbito público o en el ámbito privado no es tan sencillo, sino que si no se hace desde una base en evidencias. ¿Por qué? Porque si nosotros hoy tomamos una decisión en base a indicadores, como esos indicadores se van midiendo progresivamente, claro, hasta podemos evaluar el impacto de nuestra decisión, corregir donde haya que corregir, atender necesidades donde se las detecta. El centro estadístico se conforma entonces como una herramienta de gestión, ¿sí? Claro. Fuertemente, pero al estar abierto y tener nosotros plataformas totalmente abiertas para el acceso de todos los ciudadanos, instituciones y demás, lo que venimos a generar es una herramienta para todos, para el ámbito privado, para el ámbito académico con sus investigaciones locales que las fortalece y las nutre, para el ámbito educativo que hoy se está trabajando fuertemente el centro estadístico y su información en el ámbito de materias como geografía, conocer nuestro territorio, ¿sí? El centro estadístico hoy es una herramienta múltiple que permite no solo indicadores generales, sino que como trabajamos a nivel de territorio, claro, podemos concentrar y ver la heterogeneidad que tenemos adentro de nuestra ciudad. Eso a la hora de tomar decisiones es muy importante, porque uno dice, por ejemplo, esta tasa de desocupación, ¿en qué porción de nuestra ciudad se encuentran las personas? Para ir con un programa específico a ese municerca o a esos barrios para fortalecer. Claro, con relación a esto que vos decías también es importante porque tomar decisiones en un marco volátil, incierto y ambiguo y que todo el tiempo te está interpelando, sin dudas tiene que ver con que eso afianza, esos indicadores te dan de alguna manera ciertas certezas también hacia dónde ir o hacia dónde corregir. Exacto, exacto. Y bueno, y en el marco de los objetivos de desarrollo sostenibles al cual adherimos como ciudad y seguramente vamos a definir algunos de esos objetivos como objetivos prioritarios, el centro estadístico es la herramienta central para la medición de estos indicadores. De hecho, ya tenemos indicadores que dan cuenta de algunos objetivos y próximamente estaremos en una publicación. Bien, la última y cerramos. Sí. ¿Qué faltaría medir o cuál es el indicador que te pone más orgullosa? Y bueno, los indicadores que me ponen orgullosa son muchos. Tenemos en la ciudad el 80% de nuestra ciudadanía accediendo a sistemas de cobertura de salud y para el porcentaje que está sin cobertura tenemos un sistema de salud público que cuenta con 14 CAPS, Centros de Atención Primarios de la Salud, que próximamente van a ser 16. Tenemos el hospital, que es regional y que da cuenta de todas las necesidades que tengan esta porción de la población. En términos educativos, bueno, lo acabo de decir, es un orgullo tener una ciudad con indicadores tan positivos en términos generales. Muy bien. Paola Salvatierra, un placer, un gusto. Gracias. Agradecemos entonces esta entrevista. Compartimos brevemente una pausa, volvemos con algunas reflexiones para posteriormente al especial con el canciller Santiago Cafiero. Más que cumplido el objetivo de convocar a Paola Salvatierra para poder mostrar una foto de una ciudad que está en algunos minutos cumpliendo 155 años y que evidencia su proyección, no solo hacia adelante, sino también hasta mucho más allá de los próximos 20 o 30 años. Una ciudad que tiene un nivel de desempleo mucho menor que el resto de sus pares, incluso que la media nacional. Una ciudad que trabaja fuertemente en la terminalidad escolar, ese número que dijo de cómo ha crecido la cantidad de personas
niñas que han podido terminar el secundario a partir de una política pública, y también una ciudad que accede fuertemente a la salud. Creo que son los 3 pilares básicos que nos muestran el presente de una Villa María que ya está festejando desde el viernes. Así es, festejamos desde el viernes. Y también otro dato que decía esto de la conformación de un nuevo eje, que es la industria. Exactamente, perder un poco ese perfil o compartir ese perfil comercial con un perfil también industrial. Los festejos, y ya la dejo presentar a Cafiero, los festejos, venimos de festejar, nosotras empezamos un poquito más tarde para poder dar lugar a la transmisión que hizo nuestro canal de la reinauguración de la Plaza Centenario, con la puesta en valor de la obra del arquitecto Salamone, ¿dije bien? Sí, Salamone. No soy capaz de cambiar las letras, y que siguen mañana con mucha actividad en Costanera, entre ellos con la presentación de Destino San Javier, todo a partir de las 3 de la tarde. Pero antes de liberarlos y liberarlas, la gran nota que pudimos hacer con Santiago Cafiero. Sí, agradecer también al programa de desarrollo integrado que facilitó este encuentro en exclusiva de periodistas con el canciller. Estuvo, como decía Mariana, el viernes en nuestra ciudad y pudimos dialogar de múltiples temas. Por supuesto, el primero en abordar fue lo que dejó la visita del presidente y la comitiva del cual Cafiero formó parte en la ONU, en Nueva York, en Houston también, con relación a la reunión con el FMI y la aprobación de la revisión técnica número 2. También, por supuesto, tema obligado, el eje Malvinas, en donde aportó muchas palabras y también muchas acciones que se vienen desarrollando desde la diplomacia. Por otro lado, también un eje fundamental como los discursos de odio, con una fuerte impronta peronizante, podemos decir. Más o menos. Incluso, más o menos. bueno, con una relajada conversación. Y también a Martín Gil como actor político local, desde el punto de vista de esta obra y en el contexto también que tiene que ver con nuestra provincia. Por lo tanto, les invitamos a que compartan esta entrevista en exclusiva en Periodistas, porque sin dudas tiene que ver también con poder reflexionar desde lo local con actores. Exactamente. Habilitar a nuestra audiencia la mirada local con la charla con autores que hacen a la vida nacional, ¿no? Y a internacional de nuestro país. Por supuesto. Por último, agradecer como siempre a Erika Fecia, a también las chicas de Lilo y a Graciela de Make Up, a los equipos técnicos de UniTV que nos acompañan en la puesta al aire. Las repeticiones jueves y domingos. Este programa va a ser especial a partir de las 21:30, pero va a tener una duración más extendida porque también celebramos un nuevo aniversario de cumpleaños de Villa María. Exactamente. Muchas gracias y las dejamos con el ministro, con el canciller de nuestro país, con Santiago Cafiero. Buenas noches. Canciller Santiago Cafiero, bienvenido a Periodistas. Gracias por acceder a esta entrevista exclusiva. Sin dudas, antes de pasar a lo local y a nuestro territorio que te trae a Villa María, es que nos comentes lo que dejó la visita del presidente Alberto Fernández, de la comitiva argentina en Estados Unidos, tanto con el acuerdo con el FMI, también como todas las actividades que se desarrollaron en ese sentido. Bueno, siempre en septiembre, todos los años lo que se hace es la Asamblea General de Naciones Unidas. En esa Asamblea General es la asamblea donde van los presidentes, los líderes, los jefes de Estado, los jefes de delegación, y donde cada país hace tan visual, ¿no? ante la asamblea tan visual, porque año tras año siempre es en el mismo lugar. Entonces cada presidente, jefe de Estado, jefe de delegación hace su discurso, ¿no? donde hace un repaso sobre la política internacional, sobre el impacto de la política internacional en su país, y generalmente también, bueno, trata de provocar ciertos temas de conversación. Esta fue la primera vez que el presidente lo pudo hacer de modo presencial, porque en realidad, si pensamos, septiembre del 2020 había pandemia, y septiembre del 2021 también había pandemia, así que no se pudo hacer presencial, con lo cual esta es la primera vez. ¿Qué es lo que deja la Asamblea? Bueno, el presidente enfocó su discurso en algunos ejes de política exterior, que son ejes estructurantes de la política exterior argentina. Uno es la defensa de los derechos humanos, la otra es el pedido con respecto al gobierno de Irán de que los acusados de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA
comparezcan ante la justicia argentina para avanzar en el proceso de justicia. Otro de los temas siempre estructurantes de la política exterior argentina es Malvinas. Naturalmente, el pedido y la solicitud, o el reclamo, mejor dicho, de que el Reino Unido se siente en la mesa de negociación, como lo establece toda la comunidad internacional desde el año 1965, la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido se sienten en una mesa de negociación a terminar de dirimir el problema de soberanía, porque nosotros hace casi 190 años, hace 189 años, tenemos parte de nuestro territorio que está usurpado por el Reino Unido, que es una potencia colonial que hoy es anacrónico, digamos, ¿no? lo que está sucediendo. Y después, bueno, naturalmente, a las cuestiones, si se quieren, más de estructura de política exterior argentina, también lo que se agrega son, de algún modo, impresiones o reflexiones que el presidente quiso dejar. Básicamente, el presidente lo que propuso son discusiones que van desde nuevas arquitecturas institucionales del multilateralismo o nuevas arquitecturas financieras globales para un mundo que ha cambiado, un mundo impactado por la guerra, impactado por las crisis económicas, impactado por la pandemia. Y después también una discusión más social, digamos, ¿no? Que tiene que ver básicamente con una descripción de sociedades polarizadas que se empiezan a ver y a potenciar en el mundo, y cómo el odio, discursos del odio, la violencia, lo que hace básicamente es generar esa distancia cada vez mayor hacia adentro de las sociedades, y eso genera, esa violencia genera, quizás inicia como una violencia verbal o comunicacional o simbólica, pero luego termina llevándose al plano de lo físico y a la violencia física, parte de lo que vimos y sucedió con el intento de homicidio, con el intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner. Ya vamos a volver a tener los discursos de odio, pero vos mencionabas un tema que es muy caro para esta ciudad como para buena parte de las ciudades del país, que tiene que ver con la causa Malvinas, Santiago. El reclamo que no cesa. ¿En qué momento estamos? Si tuvieras que decir, ¿en qué momento estamos de este reclamo? El reclamo hay que entenderlo como parte de la política como la política internacional de la Argentina. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros hace 189 años, en 1833, invadieron nuestras islas y desplazaron a comunidades que estaban allí, que eran comunidades argentinas, con documentos argentinos, con gente que había nacido allí, que tenía documento argentino, digamos, ¿no? Y eso fue lo desplazado. Ese colonialismo que hizo la corona británica en ese momento es algo que nunca se saldó. Y la Argentina siempre fue de algún modo por los carriles o los canales diplomáticos, y muy tempranamente las primeras presentaciones fueron, si mal no recuerdo, en 1838, las primeras presentaciones que se empezaron a hacer por los canales diplomáticos para hacer el planteo y recuperar las islas, quien era nuestro embajador en Londres en ese tiempo. De ahí en más, la Argentina siempre trabajó de un modo pacífico en busca de recuperar su territorio, el territorio pleno de nuestro país. Y con la oleada de descolonizaciones que se hicieron en los años 60, en 1960, el Reino Unido acepta de algún modo lo que fue la resolución 2065 de 1965, de Naciones Unidas, justamente, la Asamblea General de Naciones Unidas. Una resolución que dice, bueno, que había una controversia de soberanía, que las islas no eran, digo, si hay controversia de soberanía es porque las islas no son de ellos, digamos, no son británicas, y que eso se tenía que resolver de un modo pacífico, diplomático, en una mesa de negociación. Hubo un tiempo que eso funcionó, hubo un tiempo donde hasta incluso había vuelos, había conexiones y vuelos entre el continente y la isla, se izaron las dos banderas, había radios con los dos idiomas, inglés y español. Es decir, hubo un tiempo donde eso de algún modo empezó a funcionar o empezó un carril. ¿Por qué tiempo? ¿Por qué época es? En los 70, durante los 70. Con la llegada de Margaret Thatcher al gobierno y del gobierno militar en Argentina, en febrero del año 82 se congelan las relaciones. Febrero del año 82. Y en abril del 82 se produce la guerra.
Y lo interesante es que hoy que estamos viendo cómo se busca hacer imposiciones desde la fuerza y los estados buscan imponer sus verdades desde la fuerza, en ese tiempo, en noviembre del 82, terminada la guerra, las Naciones Unidas hicieron otra resolución que es fundamental también. Es tan importante, casi tan importante como la del 65, que indica que el resultado de la guerra no arrojó derechos, no otorgó derechos, y que la controversia de soberanía seguía y que el Reino Unido tenía que cumplir con la resolución del 65, es decir, sentarse con Argentina a dar una solución definitiva y pacífica con respecto a la soberanía. De ahí en más, ¿qué hizo la diplomacia argentina? Trabajó en la sensibilización de la comunidad internacional, es decir, empezamos a trabajar en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, me tocó ahora, todos los años vamos nosotros y Argentina reafirma la posición y logra los votos de ese comité para que el tema de Malvinas siga siendo parte de la agenda de descolonización de Naciones Unidas, y empezamos a sumar de algún modo países que planteen esta discusión. Digo, lo vimos, el presidente Castillo, por ejemplo, de Perú, en su alocución en la Asamblea, planteó eso, fíjense, digamos, ¿no? Aprovechó sus minutos para hablar, para decir justamente esto, ¿no? Que esa controversia estaba y que se necesitaba que se abra un camino de negociación. Con lo cual, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es la tarea que se viene haciendo? Primero, fundado en la perseverancia, ¿no? La perseverancia quizás como elemento distintivo y no el arrojo ni la utilización de la fuerza y mucho menos buscar golpes de efecto que no van a dar resultados. La perseverancia en saber y creer y estar totalmente convencidos de que tenemos la verdad y que la justicia se va a imponer. ¿Los cambios de la monarquía podrán generar alguna modificación, algún ablandamiento? La comunidad internacional es clara con eso y nos viene acompañando cada vez más masivamente. El grupo de los 77, el G77, que son los viejos países no alineados, China, países, bueno, mismo Estados Unidos no reconoce las Islas Malvinas como territorio británico, no lo reconocen. En la OEA, en el marco de la OEA, ¿no? Donde Organización de Estados Americanos, donde está Canadá, donde está Estados Unidos, todos los años en la OEA, esa es la tarea diplomática, ¿no? Todos los años en la OEA, en un comunicado que se hace después de la reunión anual, hay un apartado que dice que se le pide al Reino Unido, que toda la OEA le pide al Reino Unido que cumpla con los compromisos internacionales con respecto a las Islas Malvinas, por ejemplo. Entonces, es decir, tenemos un gran volumen de países que acompañan este reclamo. Bueno, hay que seguir haciendo esa tarea. Con relación también a la política internacional, vinculado a lo que vos decías, ¿no? La situación de la paz en el mundo. Hubo una reunión en donde Alberto Fernández fue invitado por Emmanuel Macron y los presidentes de las 5 regiones que estaban allí para también habilitar esto que vos decís, ¿no? Del diálogo en búsqueda de negociaciones por Ucrania. Hay un elemento distintivo en el reconocimiento, si querés, a la Argentina ahora, digamos, en este tiempo, en el tiempo de la gestión del presidente Fernández, que es la búsqueda del consenso, la búsqueda de permanentemente utilizar la palabra como herramienta para dirimir conflictos o las mesas de diálogo para bajar tensiones y lograr soluciones más duraderas y pacíficas, naturalmente. En ese sentido, que el presidente Fernández sea también el presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños por primera vez en la historia, implica el reconocimiento de 32 países latinoamericanos y caribeños, ¿no? Que lo votaron, que vinieron acá el 7 de enero y lo votaron votaron a la Argentina, lo votaron a Alberto para que Alberto tenga esa presidencia. Eso claramente en un mundo de incertidumbre, en un mundo de bloques, en un mundo donde la discusión hoy es sobre alineamiento de bloques, qué bloque se alinea con tal o con cual, este bloque de América Latina y del Caribe, que es una zona de paz, que es un territorio de paz, que es un territorio con muchísimas dificultades, nos azota la desigualdad, tenemos muchísimas dificultades, pero conservamos la paz y tratamos de conservar la palabra como principal herramienta para dirimir conflictos entre estados. En ese sentido, es un testimonio importante para un mundo de tanta incertidumbre y violento.
Creo que por eso es que al presidente Fernández lo invita Emmanuel Macron ahora en este marco, o lo que se llama los eventos paralelos, si querés, que se dan por afuera de la cumbre o por afuera de la Asamblea. Lo invitan al G7, ¿no? Las 7 potencias más importantes de Occidente, o las 7 potencias más importantes en términos económicos, que lo invitan en Europa, lo invitan a Alberto. Y eso habla de que hay un reconocimiento de la tarea principalmente de la Argentina como soporte regional, institucional, pero también fundamentalmente como alguien que permanentemente expresa valores que van en una dirección contraria a los valores que hoy se están dirimiendo a los misilazos, digamos, ¿no? Y eso en la Argentina es muy concreta. ¿Quiénes son los responsables de los discursos de odios? Me parece que hay una polarización que se empieza a dar en las sociedades. La Argentina lo padece también. Las sociedades, principalmente las sociedades occidentales, con democracias o con sistemas políticos que no logran dar cuenta o no logran resolver demandas ciudadanas. Esa insatisfacción empieza a generar un caldo de cultivo, o posibilidades, mejor dicho, para que los discursos del odio, discursos simplistas, efectistas, empiezan a tener mayor aceptación. Y eso se empieza a alimentar, y la polarización en la sociedad empieza a alimentarse también a partir, yo creo, de mucho de lo que nos pasa hoy en nuestra vida cotidiana. Todos estamos más permeables a tener una atención pública o atención a la agenda pública cada vez más corta. Entonces nos comunicamos con información totalmente digerida. ¿Digerida dónde? Bueno, ese es el punto, ¿no? Información digerida, información a la carta, información que reafirman creencias, no que nos obligan a pensar, no que nos obligan a ejercitar un pensamiento crítico, sino todo lo contrario. Me parece que es parte de todo esto, es un mundo que está yendo en esa dirección, y creo que la dirigencia política no es la responsable únicamente de los discursos del odio, pero sí es la responsable de parar los discursos del odio. Con relación a esto que vos decías, ¿no? Esto de la individuación de la política también, ¿no? En donde la identidad política se construye más contra un otro que como antes se construía, digamos, la política. Eso también se está como viendo, trasluciendo. Bueno, en esto los que somos peronistas lo vivimos desde siempre. En realidad, antes que el peronismo se cree, se creó el antiperonismo, digamos, ¿no? Cuando uno ve historiográficamente las primeras marchas, antes de que el peronismo tenga contorno, lo que había era una gran repulsión. Digo, antes del 17, uno ve el 17 de octubre, el 17 de octubre el peronismo no existía. Sin embargo, el 17 de octubre existía el discurso racista en contra de los que se habían manifestado a la Plaza de Mayo, ¿no? Los cabecitas negras, los descamisados, etc. Con lo cual eso es algo que es quizás un poco más intrínseco a los procesos, económicos o xenófobos. Pero hoy lo que vemos es quizás potenciado los discursos del odio porque no hay espacio ni ámbito para el pensamiento crítico. Quien trata de buscar alternativas desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de la construcción de sentido, que vaya en una dirección contraria al pensamiento dominante, rápidamente es expulsado o apartado. Se aparta al diferente, se lo margina, y se ve también con los países esto. Digo, a mí me toca verlo. Se habla mucho del multilateralismo. El multilateralismo fue como el reflejo después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45. El multilateralismo fue la expresión madre del multilateralismo, es Naciones Unidas, digamos, ¿no? Que es todos los países por igual, nos podemos sentar, nos podemos escuchar, podemos ver cómo cada país tiene una problemática y ayudarlo, y entonces se expresan valores que son muy interesantes y de los que todos coincidimos, pero después en la práctica eso se hace mucho más difícil. Y hoy lo que vemos es que hay muchos países que buscan tener un multilateralismo selectivo, es decir, con algunos países sí, con otros no, y eso corroe las ideas principales del multilateralismo. La Argentina practica un multilateralismo solidario, te diría, y fundamentalmente practica un multilateralismo con los países en la mesa, de algún modo. Hasta incluso para decir cosas de las que no estamos de acuerdo. Me tocó hablar mucho una vuelta me preguntaron esto, ¿no? Y yo decía,
de la Cumbre de las Américas, ¿no? Y decían, bueno, a ver, ¿por qué las exclusiones? Esto. Mira, yo decía, a mí lo que me hubiera gustado de que Nicaragua esté invitado a la Cumbre de las Américas es para decirle o exigirle que libere a los presos políticos y que deje de violar derechos humanos. Eso es lo que me hubiera gustado. Por eso me hubiera gustado que esté ahí. No porque esté ahí yo adhiero a lo que él está haciendo. Ese es un reflejo de una sociedad que donde todos tenemos que ser homogéneos. Entonces vamos a una sociedad donde si no te mostrás, si no te ves, y esto en términos de consumo también, digamos, ¿no? Y eso permea también en las relaciones internacionales. La cancelación. Lo que es distinto está afuera. Y si todos no nos vemos iguales, entonces es molesto. Vos recién hablabas de Nicaragua. Bueno, es muy constante o muchas veces se cuestiona el posicionamiento de Cancillería de la República Argentina ante la situación de estos países tipo Venezuela, tipo Nicaragua. Se cuestiona mucho de los medios hegemónicos. Está bueno lo que vos planteabas recién, esto de que esté para poder Para habilitar la plantear, palabra ¿no? también, para, eso, También. ¿no? Para nominar y dialogar en relación a esto. Sí, hay mucha ignorancia o malicia. En realidad la Argentina, por ejemplo, con respecto a violaciones de derechos humanos, la Argentina tiene una conducta. Si no, no nos hubieran votado por unanimidad para tener la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por primera vez la Argentina preside el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Si esas dudas que la prensa dominante en Argentina trata de instalar con respecto a nuestra conducta y nuestras posiciones fuera cierta, ningún país, entonces nadie nos hubiera apoyado. Sin embargo, todos los países nos apoyaron porque nosotros sí tenemos una conducta y está equivocado eso. Nosotros cuestionamos la violación de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, ahora también la cuestionamos en Colombia, también cuestionamos cuando hay atropellos racistas en Estados Unidos, también cuestionamos cuando hay racismo contra los migrantes en Europa. Esa es la conducta de la Argentina. Lo que pasa es que si vos no recitás la tríada Cuba, Venezuela, Nicaragua, entonces sos un colaboracionista. Bueno, eso es una estupidez. ¿Te sentís maltratado por los medios hegemónicos? Porque muchas veces hacen foco en actitudes, en definiciones, en decisiones. Reproduciendo, digamos, permanentemente. No, para nada, pues yo creo que eso hay que combatirlo. Me parece que hay que combatirlo con ideas, hay que combatirlo con datos. Que nos digan, nosotros en febrero se hizo la evaluación periódica que se hace en el Consejo de Naciones Unidas de Venezuela, por ejemplo. Y Argentina está ahí, digamos, es un documento público. Pueden ir y fijarse cuál fue la posición de la Argentina sobre los derechos humanos en Venezuela. Ahora nadie va y lo lee. Todos prefieren hacer esta cosa más digerida, ¿no? Y masticada, y con la digestión ya hecha, de replicar y solamente reproducir lo que uno, lo que ya le viene dado. Bueno, el desafío creo que es que podamos pensar, y que podamos pensar implica defender valores de un modo más honesto, no como lo que tratan de hacer, porque acá hablan de la violación de derechos humanos en tal o cual país. Primero, la función de la Cancillería no es señalar países, es promover el diálogo entre los países. La función de una Cancillería de las relaciones exteriores no es andar señalando y siendo fiscal sobre los regímenes electorales. Ahora, para nosotros, para la Argentina, derechos humanos es una bandera sustancial, pero una bandera desde el punto de vista simbólico o ideológico, sino porque la Argentina recupera en parte su democracia gracias al Sistema Internacional de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, y después la Argentina practica lo que dice. La Argentina, en cambio, está sometida al Sistema Internacional de Derechos Humanos por Constitución, por la reforma de Constitución del 94. Muchos países no, muchos países señalan, pero después no se rigen por eso. Estados Unidos tiene estados que no reconocen, por ejemplo, la carta que no reconocen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No la reconocen.
Y es así, ¿no? Y sin embargo, ellos aparentemente son los paladines de la democracia y de la defensa de los derechos humanos. Bueno, digo, creo que hay que dar estos debates. Si vos me decís, yo en términos personales, no, lo último que haría es victimizarme, ni mucho menos, no, jamás haría eso. Me parece que uno tiene que discutir con argumentos y ahí desnuda la incapacidad de reflexionar que tienen muchos comunicadores que lo único que hacen es repetir un WhatsApp, digamos, ¿no? Con relación a otro orden, ¿no? Pasamos de los derechos humanos a esto que tiene que ver con las reuniones también que se están desarrollando, por ejemplo, en Indonesia, vinculado a todo lo que tiene que ver con activar comercio con Arabia Saudita, digamos, porque también eso es relaciones internacionales y es algo fundamental cuando hablamos de energías renovables, de tecnología, digamos. ¿Cómo está Argentina en ese aspecto? Nosotros el año pasado lanzamos el programa de promoción de exportación 2022. Ese programa fue un trabajo que hicimos con 365 cámaras, donde identificamos la oferta exportable de la Argentina y la vinculamos con otra tarea que hace la Cancillería, que es la de misiones comerciales. Ferias, congresos y misiones comerciales específicas. Ya se hicieron más de 140 misiones comerciales y rondas de negocio. Y los resultados son buenos, son muy buenos, porque la Argentina no solo exporta granos y el sector agropecuario ya se sabe que es muy dinámico y es muy potente, sino que también estamos exportando conocimiento, talento, los servicios basados en conocimiento, que son los vinculados al software, a diferentes aspectos de los servicios tecnológicos que la Argentina da. Ese sector también viene creciendo. Ese es el tercer sector exportador de la Argentina hoy, fíjate. Y eso es un sector que nosotros aparte lo vinculamos con una reforma normativa que hizo el presidente, con la Ley de Economía del Conocimiento, y lo vinculamos con exenciones impositivas para esas empresas si tomaban jóvenes, si tomaban mujeres y si tomaban diversidades. Era cada vez más disminuciones desde el punto de vista impositivo, y eso funcionó muy bien. Son sectores que generan 1.000, 2.000 puestos de trabajo por mes, y viene muy bien eso. El 50% de la exportación, a veces viste que dice aislados del mundo, ¿no? Sí. Los socios, no los socios. Bueno, el 50% de los servicios basados en conocimiento que exporta la Argentina es Estados Unidos. Después, Estados Unidos, las inversiones que hizo en Argentina este año fueron en una línea nueva de producción automotriz en General Motors, producción de alimentos. Tenemos una inversión muy importante en Catamarca con respecto al litio. Es decir, ahora luego también hacia dónde se vincula la Argentina con respecto a sus potencialidades exportadoras, es lo que decís vos. Los países emergentes demandan mucho de lo que la Argentina produce. En una sola reunión que yo tuve en la India, con el secretario, con el ministro, con el primer ministro y después con el canciller, se aumentó la exportación de harina y de aceite a las 48 horas. Y eso fue un negocio de $200 millones, por ejemplo, para las empresas de la Argentina, digamos, ¿no? Después también, si uno ve el saldo comercial con Bangladesh, ve que tenemos un saldo comercial donde tenemos un superávit de $1.000 millones con Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Y no está en el mapa, nadie pide ir a Bangladesh, digamos, ¿no? Pero es la verdad. Y entonces ese flujo comercial que tiene la Argentina y que hoy está encontrando es fundamental. O Vietnam, fui a Vietnam también, porque Vietnam es nuestro sexto socio comercial. Cuando uno dice esto, dice, no puede ser, no, sí, nuestro sexto socio comercial es Vietnam. Entonces, tenemos ahí grandes posibilidades. Terminamos un reactor que se hizo en INVAP con tecnólogos, científicas formados en nuestras universidades públicas, que lo hizo el INVAP, un reactor nuclear para medicina nuclear en Bombay, allá en India también me tocó visitarlo. Es decir, exportamos tecnología, no solo exportamos
las potencialidades que tenemos de algún modo, porque tenemos una tierra muy rica en recursos naturales, en petróleo y gas y agropecuarios también, sino también que la Argentina se vincula con sectores tecnológicos que son muy potentes. Antes de llegar a lo local, pero te tengo acá, bueno, sos de la mesa chica del presidente. ¿Paso sí, paso no? ¿Cuál es tu posición? Mira, hoy te diría que primero es una discusión del Congreso, ¿no? Porque el Ejecutivo ahí puede tener una opinión como... No, puede tener una opinión. Hoy te diría que lo principal donde nosotros tenemos que enfocarnos es en no distraernos en la discusión electoral del año que viene. Pero no lo digo para sacarme la pregunta de encima, aunque pienses, porque me pones esa cara. Pero no lo digo por eso, sino que hoy realmente las urgencias de nuestro país ameritan que realmente estemos todos enfocados en bajar la inflación, en que los salarios mejoren, los ingresos de la familia mejoren. Sobre todo porque realmente hay una economía que está partida en la Argentina. El primer semestre de la Argentina crece casi 7 puntos. Con respecto a la región es un montón, nadie está creciendo así. La Argentina el año pasado creció 10,3%. La Argentina el primer semestre, los primeros 8 meses tenemos el récord de exportación, 60.000 millones de dólares, no pasó nunca. No pasó nunca. Generamos, en el pico de la pandemia nosotros teníamos 13% de desocupación y ahora tenemos 6,7% de desocupación. Se generaron 1.200.000 puestos de trabajo el año pasado. Durante este año, en los primeros 6 meses, se generaron 30.000 puestos de trabajo promedio por mes. Pero claro, la plata no alcanza y no. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación muy alta. Entonces hoy, la verdad que nuestra urgencia es esa. Estaría muy mal si nosotros nos ponemos a discutir otra cosa y sobre todo sería un mensaje muy desmotivante para quienes hoy la están peleando todos los días, no llegan a fin de mes y que nos vean a nosotros discutiendo cuál es la mejor herramienta de la ingeniería electoral para el año que viene, porque solo van a haber especulación y no están equivocados, solo van a haber especulación si discutimos eso. Antes de la última, pero también porque habíamos empezado con esto, ¿no? La segunda revisión del FMI, digamos, está aprobada, tilde. ¿Puede haber flexibilización pensando justamente en el contexto de guerra y en un montón de otras situaciones como mensaje que... Mira, más que flexibilización, lo que nosotros le pedimos al fondo es que adapte, no por el programa con Argentina, esa es una responsabilidad nuestra que la asumimos porque nos tocó a los argentinos y a Argentina, no a este gobierno. La deuda la tomó Macri, todos lo saben. El año pasado me tocó discutir y pelear para que en el comunicado del G20 de Roma se le dé la instrucción al Fondo Monetario Internacional para que haga 2 cosas. Una, que revise la política de sobretasas, ¿no? Y lo segundo, que eso para la Argentina serían 9.000 millones de dólares menos, digamos, ¿no? No son 2 centavos. Y lo segundo es que arme un programa de resiliencia. Un fondo de resiliencia. Ninguna de las 2 cosas se hicieron hasta hoy. O sea, se firmaron, se juntaron, pero nada se hizo. Y eso fue en Roma el año pasado, no había guerra todavía. Ahora tenés guerra, inflación global. Bueno, viste, están tan lentos los muchachos, vamos, porque tienen que trabajar para eso fueron creados. Cuando te hablo del multilateralismo que se creó en el 45, lo segundo que se crea es un brazo financiero para ese multilateralismo. El brazo financiero tenía que ver con generar instituciones que eviten las crisis de balanza de pago. ¿Qué son las crisis de balanza de pago? Bueno, básicamente cuando te quedas sin dólares, ¿no? Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Pero de un modo de ayuda, digamos. Fue pensado así, fue pensado con una mirada más de ayuda, no de condicionamientos, no de cepo al desarrollo, y mucho menos que después en el tiempo ello haya incorporado sobretasas, generar intereses punitivos al que no podía. No, pero vos no tenés que ayudar a nosotros, o sea, vos tenés que ayudar a los países que no pueden, no castigarlos. Bueno, todo se dio vuelta en este tiempo, y en este tiempo ahora no, todo se fue dando vuelta. Lo que nosotros discutimos en este tiempo es
muchachos, Revisar eso. cambió todo, dense cuenta, cambió todo, pero no ahora encima, cambió todo, hace tiempo que viene cambiando y ustedes no adaptan nada, tienen que adaptarse. La última, No, si sí. te hago así cerramos para que nos cuentes sobre tu paso por Villa María, la importancia de articular con lo La local. articulación esto, ¿no? De lo global, de estas inversiones precisamente de la comunidad de la Unión Europea en Villa María, el lugar del Gavín, que ha sido como una recuperación de un espacio urbano, lo que implica el espacio urbano para una ciudad como la Y en un nuestra. sector social tan Y en especial. un sector social que también tiene muchas desigualdades. Yo lo primero que digo es la vocación que tiene Martín Gil de trabajar con agendas que van más allá del alumbrado, barrio y limpieza, digo, ¿no? Y eso habla de un cuadro político, de alguien que tiene una cabeza diferente, alguien que promueve agendas de vanguardia y que entiende que la responsabilidad de un intendente no son 3 funciones, sino que la responsabilidad de un intendente es bregar por la integralidad de su comunidad, ¿no? Independientemente si tiene o no la jurisdicción para hacerlo o no, digamos, esa cosa más normativa o aritmética, saltarlo. A él lo elige la gente y su comunidad, y su comunidad tiene demandas. Bueno, no pone excusas, busca pensar agendas muy progresivas y me parece que eso es un dato distintivo de él. No hay muchos intendentes que hagan eso, honestamente. Pero habla de él como dirigente político. Lo segundo que creo es haber llegado hasta aquí para integrar la Agenda 2030. La Agenda 2030 se creó en el 2015 en Naciones Unidas. Se trabajó en el 2015, se aprobó y era como, bueno, metas, 17 objetivos, metas donde todos estamos de acuerdo. Las 20 verdades peronistas, ¿viste? Estamos todos de acuerdo. Hacelas, bueno, es más difícil, digamos, no es fácil, digamos, así. Y sí. Pero bueno, y esto es medio así, ¿viste? Bueno, son 17 objetivos, estamos todos de acuerdo, pero hay que poner plata, tenés que decir, bueno, a ver, che, este recurso que antes iba acá, ahora lo tengo que poner acá. Bueno, y después, bueno, che, los que empujaron tanto esto de la Agenda 2030, que estamos todos de acuerdo, ¿qué van a poner aparte, no? Bueno, sí, vamos a armar un fondo para la transición energética, qué sé yo, nunca se armó, ¿no? Son los países ricos. Entonces entra en tensión, digamos, de las intenciones a la concreción, todo eso entra en tensión. Y hay que entender que es parte de esto, digamos, no porque vos lo firmes, el día de mañana arranca todo, porque si no se hubiera hecho antes, digamos, nadie es tan cruel como para poder hacerlo y no hacerlo, digo, ¿no? Y lo que sí, fija metas que son interesantes, fija una hoja de ruta que son interesantes, pero lo más interesante es que un municipio aquí en Córdoba tomó esa agenda y dijo, bueno, esta va a ser mi agenda también. O sea, porque la Argentina la tomó la agenda, pero que un municipio también la tome y diga, bueno, yo también voy a orientar la administración pública de lo que me toca a mí, la voy a orientar a estos objetivos. Y lo haga, bueno, eso es sumamente interesante. Y lo haga también coordinando y cooperando con Naciones Unidas, coordinando y cooperando con la Unión Europea, viendo qué le saca a cada uno, cosa que es muy bueno, habla muy bien de él. Me parece que eso es muy bueno. Y con respecto a al centro comunitario, ahí yo honestamente no tengo mucho para agregar. Solo una foto. Un hombre subió las escaleras, yo estaba con él. Cuando subió las escaleras, él no sabía quién era yo y yo no sabía quién era él. Digamos, cosa que me puso contento. Y cuando entró a la biblioteca se puso a llorar. Él vivía ahí. Y ahora es un lugar comunitario. Él ahora aparte tiene un lugar mucho más digno para vivir. Pero él ver ese lugar, bueno, cuando se puso a llorar le pregunté quién era y me dijo, no, yo vivía acá, digamos, ¿no? Y él no me preguntó quién era yo, cosa que también le valoré. ¿Qué más sabía? No creo. Así que bueno, pero no, me quedo con eso, porque cuando uno elige la política como una herramienta de transformación, cuando uno elige la política como servicio, podemos tener 1000 reportajes, 1000 lugares, 1000 lo que quieras. Ahora, llegar a lo palpable, al sentimiento, al abrazo, al ver que las cosas se realizan es fundamental. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.